Bueno, soy Antonio Mónaco, me ocupo del teatro, soy actor, así empezó todo, después me ocupé de la dirección, en verdad antes de la dirección me ocupé de la docencia y después de la dirección. Accidentalmente y por razones de necesidad, no porque tuviese esa capacidad, me ocupé de hacer mis escenografías porque me costó mucho trabajo entenderme con los escenógrafos. Por la misma razón muchas veces tuve que ocuparme de la dramaturgia. No soy dramaturgo de ninguna manera, pero muchas veces buscando materiales que no encuentro, la necesidad me pone en esa tarea para la cual no tengo metodología, pero recurro a mi laboriosidad para sacar adelante algunos materiales que son de mi autoría, pero son pocos. Soy un hombre de teatro. Estoy en Mar del Plata desde hace ya muchos años, llegué en el 82, me siento marplatense, me siento orgullosamente marplatense. Y justamente, Antonio, la primera pregunta tenía que ver con cuál es el panorama que vos te encontraste cuando llegaste a Mar del Plata en 1982. Exactamente. En febrero del 82 hice el concurso y el 1 de marzo estaba ya ejerciendo mi función como director de la Escuela Municipal de Arte Dramático. A mí me sorprendió que me llamaran, yo vivía en Buenos Aires, me llamaran de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mar del Plata diciendo que tenían antecedentes de quién era yo. No sé en qué sentido, pero tenían antecedentes. Y me dijeron que habían llamado a concurso para ocupar la dirección de la Escuela Municipal de Arte Dramático y tenían interés en que yo me presentara. Bueno, como yo no tenía ninguna información sobre lo que era Mar del Plata y mucho menos el teatro de Mar del Plata, le pedí al funcionario que me hizo la propuesta que me dijera, que me mandara el plan de estudios de la Escuela de Arte Dramático para saber a qué atenerme. Entonces me dijo, no, la Escuela de Arte Dramático está creada hace 3 años, pero nosotros no estamos conformes con cómo está funcionando, por eso llamamos a concurso. Es un concurso de antecedentes y de oposición. Presente usted un proyecto acerca de qué debe ser y cómo debe ser la Escuela de Arte Dramático. Bueno, dije, entonces dígame por favor cuál es el panorama del teatro independiente. Y así, me dijo, y malo. Empiece, haga de cuenta que hay que empezar de cero. Esa es la idea con la que yo llegué a Mar del Plata. Bueno. Presenté un proyecto que, por cierto, era muy ambicioso. Dije, bueno, si no hay teatro realmente en Mar del Plata, como me dice esa persona, habrá que ver. Entonces hice un plan de estudio de 3 años, tendiente a crear más o menos rápidamente algunas generaciones, algunas promociones de actores con formación básica más o menos coherente y adecuada, y a partir de que se generan 3, 4, 5 generaciones con gente interesante, empezar a crear posgrados de dirección, de docencia, de escenografía, bla, 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 bla. Todo eso fue un proyecto que fue aprobado por el jurado, que era Agustín Arezzo, Osvaldo Bonet, Julio Ordano, el que era director de cultura en ese momento, que se llamaba Melograno Lecuna, el secretario de gobierno de la municipalidad y un representante del sindicato que siempre hay en los jurados para evitar que haya componendas. Bueno, aprobaron muy entusiasmados el proyecto, que además significaba... Yo había conocido la comedia marplatense que dirigía Nashman porque había visto algún espectáculo de ellos en la ciudad de La Plata. Y me parecía interesante, sabía que había sido cerrada, entonces el proyecto significaba reabrir la escuela, la comedia municipal. Bueno, era extenso, no me voy a extender en eso. Se aprobó con mucho entusiasmo, no me costó mucho trabajo darme cuenta, un par de años nomás, que todo ese entusiasmo era simplemente entusiasmo por lo escrito, pero después a la hora de implementarlo, de tomar las medidas y proveer los recursos necesarios para que eso fuese efectivo, todo fracasaba, ¿no? Bueno, la escuela en ese momento, el panorama que yo me encontré fue, primero la gente que se me acercaba, cercana a la función oficial,
que estaba en el ámbito de la cultura, me decía: Antonio, cuidado con la mediocridad marplatense. Yo no entendía de qué me hablaban. Después me enteré que el intendente de ese momento, que era Rusac, había dicho que los marplatenses eran mediocres. De eso me enteré después, ¿no? Pero todo el mundo venía a decirme: cuidado con la mediocridad marplatense. Yo pregunto: ¿de qué lugar brotarán y me invadirán? Bueno, pero lo cierto es que yo lo primero que intenté fue vincularme con el movimiento de la teatro marplatense, ¿no? Porque entonces dije: bueno, la Escuela Municipal de Arte Dramático tiene este plan de estudio, que era de 3 años, pero vamos a implementar un taller todos los sábados de 4 horas, abierto para los egresados de la Escuela de Arte Dramático. Era la primera camada que egresaba, y que yo sabía, porque me habían dicho que estaban muy disconformes con lo que habían obtenido. Vamos a hacer un taller de perfeccionamiento para esos egresados y abierto para los actores independientes de la ciudad. Claro. Y realmente ese taller se llenó de gente. Yo tengo un recuerdo muy grato y agradecido de ese taller. Lo invité a Enrique Baigol, que era miembro del cuerpo docente de la Escuela de Dramático. Yo llamé a concurso para cubrir todas las cátedras. Baigol ocupó una cátedra de interpretación. Lo invité a que me acompañara en el dictado de los talleres. Y fue interesante porque yo realmente pude entablar un vínculo personalizado con los actores independientes. Inmediatamente, como sabía que había mucha disconformidad del teatro independiente con la gestión, le propuse al secretario de Cultura, en ese momento la escuela dependía de Cultura, no de Educación, ser el intermediario entre la gestión municipal y el teatro independiente. Entonces le propuse que hiciera una reunión con directores de teatros independientes y yo ser el intermediario, a ver si podía. Duró poco. No. 4 o 5 reuniones. Desconfiaban de que yo efectivamente fuese un gestor de buena voluntad. Claro. Sospechaban que venía a melonearnos, algo por el estilo. Yo por mi parte me di cuenta que no iba a poder conseguir demasiado de la gestión en beneficio de los actores independientes, porque además no había salas de teatro para los actores de Mar del Plata. Había pocos grupos. Yo tengo aquí anotado algunas cosas que recordaba. Estaba, por ejemplo, Montanelli, que tenía un grupo que se llamaba La Leyenda. Enrique Masllorens, que lideraba un grupo de teatro que hacía unos años que se había fundado en Mar del Plata. Carlos Owens, Roberto Tripolio, Enrique Baigol, que tenía un grupo que se llamaba Teatro Andante, Jorge Lauretti con un grupo que se llamaba La Manija, un nombre adecuado para su modo de proceder, y estaba Mario Moyano y Viviana Ruiz con un grupo que se llamaba Grupo Teatro de la Década. En cuanto pude, empecé a ver teatro marplatense, me di cuenta que no eran ni tanto ni tampoco. No eran tan geniales como se creían, ni eran tan mediocres como me habían dicho. Había ahí un término medio. Lo que se aparecía como evidente es que no había formación sistematizada, claro, ordenada, ¿no? Había cursillismo, venía alguien de Buenos Aires, daba 2 fines de semana y se iba. Entonces eso aparecía como carencia, no solamente en el resultado, sino en la concepción del trabajo, ¿no? Yo sentía que la palabra rigor no estaba presente en esas producciones. Había entusiasmo, había una voluntad, había honradez en lo que se hacía, pero tenía ese nivel que no se superaba. Yo creo que el taller de teatro empezó a abrir un poco los ojos en ese sentido, porque era sostenido, había la asistencia era obligatoria, no se podía tener más de 20% de las ausencias, el que hacía más ausencias se iba del taller, por eso se inscribían todos los años 30 personas y terminaban 8 o 9 cada año, claro, ¿no? Así ocurría. Una de las cosas interesantes de ese taller fue que con gente de ese taller, yo hice el primer espectáculo que dirigí en Mar del Plata, que se llamó Ceremonias de Olvidos y Presagios, que era con obras breves de Bertolt Brecht, de Terror y Miseria sobre el Tercer Reich, con algunos textos que había escrito Enrique Masllorens, que era un director de los grupos independientes, y ese elenco estaba formado con egresados de la Escuela de Arte Dramático y con actores independientes de la ciudad, ¿no? Yo me proponía demostrar que realmente no quería que la Escuela Municipal de Arte Dramático fuese una cosa separada, independiente o elitista, que despreciaba el teatro marplatense. Hubo malos entendidos, seguro que hubo malos entendidos. La desconfianza de ellos, mi percepción de que desconfiaban de mí, mi duda sobre algunas conductas, hicieron que a veces hubiese roces
Por ejemplo, en un momento determinado, una gestión municipal que cuando April era intendente, dijo, hagamos el mes del teatro marplatense. Dije, qué buena idea, perfecto, que la municipalidad me dé esa posibilidad. Bueno, la organizamos, bueno, vamos, ¿qué pone la municipalidad? No, dice, la municipalidad no hace el mes del teatro marplatense, los elencos harán sus espectáculos. Bueno, pero la municipalidad, ¿qué le da? Le da salas, le da recursos para la producción, le da difusión. No, me dice, entonces no. Entonces yo, director de la Escuela de Teatro Dramático, no voy a propiciar una festichola teatral a costa de los teatristas de la cual se beneficie publicitariamente la municipalidad. Entonces yo me negué a trabajar en eso. Él lo hizo de todos modos, y los elencos marplatenses, con ingenuidad, con buena voluntad, con buena intención, empezaron a hacer el mes del teatro marplatense, del cual yo no participaba. Con lo cual se empezaron a generar, bueno, Mónaco se quiere abrir, no apoya al teatro marplatense. Y era exactamente al contrario. Yo decía, yo no participo para no ser parte de este negocio que hacía la municipalidad, beneficiándose con un ciclo que produce y costea el teatro independiente. Bueno, ese tipo de roces era el que por el momento dificultaba la relación. De todos modos, la continuidad del taller dio sus beneficios en materia de vínculo, porque ahí yo, junto con Enrique Baigol, yo había hecho en mi espectáculo Ceremonias de Olvidos y Presagios, Enrique Baigol había hecho otro espectáculo que se llamaba Violín en Bolsa. Decidimos un día juntar a esos grupos y hacer un elenco con los alumnos del taller de teatro, que eran actores del teatro independiente y egresados. Y así nació lo que se llamó el Teatro del Saladero, que se formó con la dirección conjunta de Enrique Baigol y mía, que nos íbamos a turnar en las direcciones, que efectivamente hicimos varios espectáculos, y ahí, cuando yo hice Ceremonias de Olvidos y Presagios, el primer espectáculo de dirigí en Mar del Plata, se produjo un hecho que para mí es importante. Fue la primera vez que se hizo teatro en la biblioteca municipal. La biblioteca municipal tenía una sala muy linda, que sigue siendo ahora la sala A, que está destruida en ese momento, gracias a la gestión municipal que tenemos. Pero era una sala de conferencia, no era una sala de teatro. Entonces yo, con equipamiento de la Escuela Municipal de Arte Dramático, puse unos spots que se montaban y se desmontaban todos los días. Hicimos un tablado que ponía la sección de palcos de la municipalidad, y ahí hicimos una sala de teatro donde hicimos ese espectáculo que duró un par de años, que tuvo mucho éxito, que ganamos premios, que hicimos giras hasta Ushuaia, fuimos, bueno. Ese fue para mí el primer buen aporte, que fue además hacer ese espectáculo juntando al teatro independiente con la escuela y generando un espacio de teatro que no había en la ciudad de Mar del Plata, que después siguió siendo un espacio para los actores independientes de Mar del Plata. Cuando hicimos el segundo grupo, Teatro del Saladero, inventamos otra sala, que es en la calle San Luis, en el sindicato de bancarios. La bancaria, eso que está hoy, eso lo inauguramos nosotros con el Teatro del Saladero, construimos el escenario, la instalación de luces, la consola, todo lo construimos nosotros, el sindicato puso el lugar y ahí inauguramos la bancaria. Ahí hicimos un primer espectáculo que dirigí yo, después otro espectáculo que dirigió Enrique Baigol en ese lugar. Finalmente, ¿a dónde íbamos después de eso? Con el mismo elenco, con el Teatro del Saladero, inauguramos otro lugar, hicimos otro espectáculo, porque en la bancaria había muchos problemas con los vecinos que se quejaban de los ruidos, qué sé yo, y ahí inauguramos otro lugar en lo que ahora es el local del supermercado Toledo en la calle Rivadavia, que antes era la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, que estaba desocupada. La pedimos y en el subsuelo inventamos una sala donde ahí hicimos una obra de Marcelo Marán que se llamaba Si tocas Calcuta, que fue un éxito impresionante, que agotaba localidades. En esa época se hacían 4 o 5 funciones por semana. Claro. Y agotábamos localidades. La heladería del lado se quejaba porque la cola que había para sacar entradas le tapaba la entrada de la heladería, pero fue todo un éxito nuestro.
bueno, esa experiencia del taller duró como 10 años y fue muy interesante porque fue creando la conciencia de que la formación era importante, de que la metodología no eran palabras sueltas, sino que implicaban una dedicación y una conciencia de lo que se estaba haciendo. Y simultáneamente en Tandil se había abierto lo que en ese momento era la Escuela de Teatro, ahora ya es Facultad de Teatro, y abrió como cualquier escuela de teatro, pero después de un tiempo, yo no me acuerdo exactamente en qué año, pero sé que a los pocos años de estar yo en Mar del Plata, inauguró un ciclo claramente muy interesante que era una carrera de formación docente que se dictaba entre sábados y domingos, si no me equivoco, sábados. Los sábados. Los sábados. Vos fuiste parte. Sí, claro. Bueno, entonces muchos actores de Mar del Plata viajaban en combi todos los fines de semana y eso fue una cosa interesante porque empezó a haber más gente que estaba abocada a la formación sistemática. Eso se juntaba con la gente que estaba en la Escuela de Arte Dramático, que tenían también clases todos los días, 4 horas por día, asistencia obligatoria con un montón de materias que significan el cumplimiento del plan de estudios. Entonces, poco a poco se iba instalando esto de la conciencia de la formación. Vuelvo al comienzo. Cuando yo llegué a Mar del Plata encontré ese pequeño grupo de 7, 8 grupos de teatro. Me fui enterando que el teatro marplatense había sido realmente diezmado por la dictadura, por desapariciones, por represión, por clausuras y por la instalación del miedo, que fue el signo distintivo de la dictadura militar. Esos grupos de teatro tenían la característica propia del teatro independiente. Hacían un teatro contestatario, opinante sobre la realidad, una opinión crítica sobre la realidad, cuestionaban situaciones. Eran herederos de Nachman, de Conti, de Weiss, que se habían pagado caro ese atrevimiento. Son 3 ilustres desaparecidos del teatro marplatense que seguimos venerando y respetando y tomando como referentes. Había una excepción rara. Francisco Rinaldi hacía años que venía haciendo una obra que era propia del teatro comercial, que era La Ratonera. Tenía un privilegio, se ufanaba de haber tenido en la platea como espectador a Jorge Rafael Videla, presidente de facto de la dictadura. No era raro que ese presidente eligiera esa obra para ver en su veraneo. Era raro que un director de teatro independiente se ufanara de esa presencia. Pero así fue. Es parte de la historia del teatro marplatense y me gusta decirla porque la verdad es la verdad. Y siempre es mejor decirla que ignorarla. Cuando estábamos en ese desarrollo, empezó, además de la gente que iba egresando de Tandil, la gente que iba egresando de la Escuela Municipal de Arte Dramático, me llama a mí la Universidad Nacional de Mar del Plata para decirme que presente un proyecto, porque ellos tenían un taller que funcionaba, que estaban disconformes también con su funcionamiento, que habían decidido desplazar al que dirigía en ese momento y querían que yo me hiciera cargo. Teniendo yo la experiencia con la municipalidad, dije, no, yo no voy a sentarme a presentar un proyecto que a ustedes les va a gustar mucho y que después no se va a poder cumplir. Entonces vamos a hacer una cosa, yo les propongo, yo abro un taller, dicto un año ese taller. Según lo que pase en ese taller y qué posibilidades se presenten, yo iré diciendo, existe esta posibilidad, si se puede avanzar, seguimos, y si no, yo me retiro y me lo aceptaron. Así fue que al cabo de 2 años, me llamaron a mí en el 89. En el 91 ya estábamos haciendo el primer espectáculo que se llamaba Mariposa, una obra que había escrito yo conjuntamente con Rubén Pornoy, un querido amigo talentoso que ya no nos acompaña hace muchos años. Y
La universidad se entusiasmó mucho con la idea y nos dio un espacio, porque no teníamos espacio, la municipalidad no nos daba espacios. Y ahí inauguramos otra sala, la sala Silvia Filler, que era el aula magna de la universidad, que funciona ahí en el rectorado. Así que llevábamos ya 3 o 4 salas inauguradas. Esa fue una hermosa experiencia, porque a partir de ahí la universidad empezó a tener 2 actividades teatrales. Una, que es el taller de teatro, que tiene 3 niveles, que funciona con mi dirección y en la que yo ejerzo la cátedra de segundo y tercer nivel. La convoqué a Silvia de Urquía para que ella se ocupara del primer nivel y estamos trabajando juntos desde entonces. Sigue el teatro independiente, el taller de teatro de la universidad, dictando sus talleres, pero además abrimos como cosa separada pero vinculada el teatro de la universidad, que yo no quise llamar teatro universitario, y no es por casualidad, sino por una cuestión de principios. El teatro universitario es una institución que tiene larga historia en la Argentina. En las universidades de todo el país hubo teatros universitarios, que eran grupos que se formaban en la Facultad de Humanidades, de la gente de Letras, de Filosofía, hacían teatro independiente y se llamaba teatro universitario porque eran universitarios los que lo hacían. Yo quise que se llamara teatro de la universidad porque mi pretensión es que la universidad reconociera eso profesionalmente, cosa que hasta aquí no he conseguido como yo quiero. La universidad raramente pone algo de plata a los efectos de la producción, que nunca nos alcanza, pero no paga sueldos de actores, etcétera, etcétera. Si trabajamos en cooperativa como cualquier teatro independiente. Pero en realidad quiero decir que a partir de ese momento, año 91, la universidad tuvo 2 espacios, el taller de teatro y el teatro de la universidad, que se nutre para formar sus elencos, en general, prioritariamente de gente que ha egresado de su taller, ¿no? Es decir, que la gente que se forma con nosotros finalmente se desarrolla, no todos por supuesto, pero algunos, y nos siguen acompañando todavía. Ya ahora no son más alumnos, no son más discípulos, porque algunos de ellos han tenido la generosidad de llamarnos maestro. Entonces, bueno, si yo soy un maestro, vos sos mi discípulo. Y en estos momentos ya no son más discípulos, son colegas y son amigos además, ¿no? Entonces, a partir de determinado momento, como ya el tema de la formación y del desarrollo se había impuesto, se había aceptado, empezó a haber mucha gente joven que venía de lo de Tandil, que venía del taller de teatro, que venía de la EMAD, con conciencia de lo que significaba el estudio, la investigación, y empezó a aparecer gente nueva, joven, con más criterio disciplinario, con más criterio riguroso. Empezaron a ver cosas más interesantes, más novedosas. Como siempre en estas cosas hay buenas y malas, esto ocurre en todas partes, pero digo, vale lo que produce de bueno, ¿no? Lo que produce de malo es como lo inevitable, ¿no? Es parte del fenómeno, claro. Parte del fenómeno, y así debe ser, tampoco es despreciable, eso es parte del asunto. Pero sí, lo importante es que como consecuencia de esa gran movida cuantitativa, que a donde aparecían cosas cualitativamente muy importantes, empezó a aparecer una novedad, que era la formación, la creación de centros culturales. ¡Wow! Lo característico de Mar del Plata, que los elencos independientes no tenían dónde hacer sus espectáculos, ¿no? Entonces, empezó a aparecer los centros culturales, que es un asunto serio, porque abrir un centro cultural significa que hay gente que está dispuesta a poner sus bienes en riesgo, porque el centro cultural, si algo no es negocio, el centro cultural no es negocio. Un centro cultural exitoso a lo sumo se mantiene, puede crecer un poquitito si tiene mucha suerte, si no ni siquiera eso. De modo que yo creo que ese es un hito en la historia del teatro independiente, la creación de centros culturales. En un momento determinado, en el 90 y algo, empezaron a aparecer el primer, el segundo centro cultural, eran poquitos, el primero que se creó fue el Cortázar, si no me equivoco, después se lo había abierto Carlos Owens. Sí. Después estaba el Galpón de las Artes, la primera versión del Galpón de las Artes en la calle Rivadavia. Viviana Ruiz, que abría el Séptimo Fuego en la calle Catamarca, que rápidamente le clausuraron el local porque no tenía habilitación municipal. Se ató a un árbol durante 10 días hasta que le levantaron la
la clausura, y ese fue el inicio de toda una larga tarea de militancia del teatro independiente en procura de la creación de una ordenanza que rigiera cómo debía ser un centro cultural a diferencia de un teatro comercial. Y que mucho tiempo después se viene a lograr. 13 años. Claro. 13 años. 13 años después se logró. Eso habla también de la gestión municipal. 13 años para conseguir que se hiciera una ordenanza diciendo que el centro cultural debía tener tales características técnicas, ¿no? Bueno. Yo, digo, ¿cómo andamos de tiempo? Seré curioso. Estamos medio apretaditos. Sí. Bueno, digo, a ver, para mí lo importante es esto. ¿Qué cosas ocurrieron en ese momento? Ocurrieron cosas muy importantes, además de los centros culturales, que las salas que nosotros hemos abierto. Bueno, por ejemplo, yo armé desde la municipalidad, al principio de mi gestión, un ciclo que se llamaba Vamos al Teatro. La municipalidad contrataba 8 elencos independientes de la ciudad de Mar del Plata, les pagaba sus funciones, las contrataba por 4 meses, el contrato se renovaba otros 4 meses cada año, para ir a los barrios a hacer funciones. La municipalidad ponía un escenario elemental, un equipo de luces elementales y de sonido, y los elencos iban y hacían funciones en los barrios. 4 meses y 4 meses cada año. Eso duró un año en la primera gestión, que era la de Fabricio, el intendente que estaba cuando yo llegué a Mar del Plata, que él fue el que me aprobó el proyecto y dio todos los medios para eso. Después vino el radicalismo cuando se hicieron las elecciones, se mantuvo un año más eso, después ya no quisieron saber más, ya era mucho gasto, ya era... Tampoco era para tanto, poner tanta plata en cultura es medio lujoso, entonces un año duró con la gestión municipal. Un año con la gestión de Fabricio, un año con la gestión municipal. No se pudo volver a hacer ese ciclo. Una de las cosas que me parece que es interesante destacar, además de la formación de los centros culturales, fue, por ejemplo, que en un momento determinado un grupo de locos descabellados, gente incomprensible, tomó un local de ANSES en la calle 20 de septiembre y San Martín, hicieron un centro cultural que hoy está funcionando, que es muy interesante, que se llama América Libre, o la Casa del Pueblo. Ambos títulos le corresponden. Me parece que otra cosa interesante fue que en un momento determinado, extrañamente, el Teatro Auditorium tuvo un director que era de Mar del Plata, que era Marcelo Marán, que inventó un ciclo que se llamó 6x6x6, que producía a 6 autores que tenían 6 directores, formaban 6 elencos y hacer un ciclo que lo producía el Teatro Auditorio. Entonces era interesante porque había un trabajo de producción artística que subvencionaba el Teatro Auditorio y que le daba sala, además de pagar la producción le daba sala, ¿no? Me parece que cabe destacar que Jorge Lauretti, con quien yo tuve muchas diferencias, y tiene muchas cosas que yo no he compartido, hay que reconocer que cuando él fue secretario de Cultura, él, que era peronista, fue secretario de Cultura de Rusac, que había sido interventor en la dictadura. Pero bueno, se dieron esas cosas. Pero lo positivo de eso es que él hizo otra sala en la biblioteca. Además de la sala esa que yo había convertido en sala de teatro, había en el subsuelo una pequeña playa de estacionamiento y él la convirtió en pequeña sala teatral, que es la sala B, que no sé si actualmente funciona o no, pero funcionó durante mucho tiempo. También fue un lugar interesante de cobijo para el Teatro Independiente de Mar del Plata. Me parece interesante decir que tuvimos a Sandra Madoni, por ejemplo, que hizo una cosa extrañísima, rara, buenísima para mí. La novedad merece ser destacada, que es crear el espacio Dudú, que era teatro para bebés, que me pareció fascinante, deslumbrante, inimaginable. Existe, es hermoso. Lamentablemente se han quedado sin sala, pero sé que afortunadamente el proyecto como proyecto sigue existiendo, así que en buena hora. Otro grupo de locos, entre los cuales está Marcelo Marán y Héctor Martiarena, han hecho lo que se llama Rocinante, que es una camioneta antigua que
vino a reemplazar otra cosa interesante de Lauretti, que fue La Barraca. La Barraca. Lauretti hizo La Barraca, que era un micro antiguo convertido en escenario ambulante, que por supuesto las gestiones municipales se ocuparon de que quedara destruido, inutilizado, y ya no se puede pensar más en eso. Ahora ellos hicieron Rocinante, que es una pequeña camioneta que también es un escenario andante, con la que sé que están haciendo algunas trapisondas por los barrios. Hay que cuidar de esa gente porque son malos mensajeros. Y además, bueno, este espacio, aquí los felicito a ustedes porque han cumplido 10 años, pero este espacio también, Cuatro Elementos, es un hito también en el Teatro Independiente, porque es un grupo de teatro que ha construido su propio espacio. ¿Y qué espacio además? Aquí hay mucha inversión de ideas, de capacidad, de trabajo y de dinero, porque además de haber cumplido 10 años, se han ampliado y se siguen ampliando, y por lo que sé son muy ambiciosos en cuanto a los proyectos. Me siento hermanado con ustedes porque además he trabajado acá y seguiré trabajando acá. Y me parece que es un acontecimiento realmente auspicioso en el teatro marplatense. En síntesis, tratando de redondear, a ver, cuando yo llegué a Mar del Plata, año 1982, con esos pequeños grupos de teatro, que eran 8, 9, 10, si hubiesen concedido sala a todos, lo cual hubiese sido medio raro, hubiese habido 8 espectáculos marplatenses en Mar del Plata en el verano de 1982. En la última temporada teatral hubo 120 espectáculos teatrales de Mar del Plata. Un crecimiento exponencial. Para mí es apabullante, ¿no? Bueno, yo creo que el teatro marplatense está pasando en algún sentido por su mejor momento. Hablo tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. Creo que paralelamente, como ocurre siempre en todas estas cosas, dentro de eso hay cosas que a mí me plantean muchas dudas. Vamos a eso. ¿Qué dudas tenés respecto? En realidad yo pensaba justamente si sos espectador del teatro marplatense, si lo frecuentás, si sos muy selectivo a la hora de ir a ver trabajos que hacen colegas, y justamente qué dudas te plantea este presente, 40 años después. Has desarrollado muy detalladamente tu vínculo con el Estado, porque te ha tocado estar tanto con el Estado municipal en función de la escuela como con el Estado nacional representado por la universidad. ¿Qué pasa con el resto del teatro independiente, con el cual vos te sentís plenamente identificado, más allá de cierta dependencia que no es demasiada con el Estado, ¿no? Sí. Porque ¿tenés 2 horas? No, pero vamos con eso. A ver, bueno, esas dudas que te plantean me parece interesante. A ver, yo no soy muy espectador de teatro. Uh-huh. He escuchado muchas veces a amigos, colegas que dicen, no nos vemos entre nosotros. Digo, no nos tenemos que ver entre nosotros. Yo no hago teatro para mis colegas, hago teatro para el público. Si algún colega viene, yo me alegro, le agradezco la deferencia de haberse tomado el trabajo de venir a verme, pero no espero de él eso. Yo espero de él que haga teatro y que haga el mejor teatro posible, así yo voy y puedo aprender, pero no que me venga a ver a mí. Me gusta que me vengan a ver, pero no ese es el destino, ¿no? Yo no me creo obligado a ver teatro marplatense, como no me veo obligado a ver teatro, no marplatense, a ver teatro. Voy a ver teatro que siento que me puede interesar, que me puede inquietar, que me puede plantear alguna duda, que hay algo de lo cual aprender, y voy a ver esos espectáculos. A veces me encuentro con que efectivamente me desean ser visto, a veces me parece que no, pero todo eso también es subjetivo. Digamos, yo no tengo una mirada objetiva con respecto al teatro. Yo estoy comprometido con una manera de ver teatro y me cuesta ver teatro de otra manera. Así que mi opinión sobre lo que veo es una opinión personal, que no pretendo que nadie la tome como opinión válida para todo el mundo. Lo que a mí me pasa es que yo, que tengo 88 años y vengo del teatro independiente, ese que nació allá en el Teatro del Pueblo, con Leonidas Barletta, el teatro independiente es una actividad que viene a dar una respuesta al teatro comercial, cuyo único objetivo es ganar dinero.
Y dentro de ese teatro comercial hay cosas de calidad, yo digo, hay cosas excelentes pero bueno, que sean excelentes no significa que a mí me interesan, porque yo del teatro espero, además de que sea bello y bien hecho y correcto, qué sé yo, espero que me inquiete, que me plantee alguna duda, que me plantee una inquietud, que me ponga a pensar en algo, ¿no? Y eso en el teatro comercial se da pocas veces. A veces se da, tenemos grandes autores que son así, pero a veces no se da. El teatro independiente se caracteriza porque pone por delante el que se quiere decir. Y después atrás viene todo lo demás, ¿no? Y entonces muchas veces programamos cosas que amenazan con ser fracasos comerciales, ¿no? Uh-huh. Pero sentimos que esto es lo que tengo que hacer y decir, y lo voy a hacer, lo voy a decir. No voy a poner ejemplos que me pasaron a mí, que me pasaron impresionantes, pero que eso va a ser un fracaso, sí, pero hoy tenemos que decir esto, y lo hacemos. Bueno, yo siento que dentro de esta movida de teatro independiente hay mucha gente que hace teatro independiente porque no encuentra cómo hacer teatro comercial. Y entonces, como lo que está ahí es el teatro independiente, hoy me meto en un taller, después hago teatro, y lo hago con la misma intención con que haría teatro comercial. Entonces hay mucha gente que yo sentía que eran como colegas del teatro independiente, y de golpe los veo metidos en proyectos y digo, ¿qué hace este tipo acá? Uh-huh. ¿Qué es este tipo que opina de tal manera y de golpe se mete a trabajar con un director porque le conviene, porque le va a dar un contrato en el auditorio? ¿No? ¿Cómo se puede? Hace 5 días tuvimos una asamblea peleando tal cosa contra el Estado, y ahora él va y se mete con este tipo que dijo, estos, el teatro independiente, no valen nada. Bueno, a mí esas cosas me hacen mucho ruido, me ponen muy incómodo. A lo mejor no tengo razón. Digo, eso es lo que me pasa. ¿No pensás que la categoría teatro independiente ya no explica ese fenómeno que explicaba hace años atrás? Sí, cierto. Yo por eso empecé diciendo, yo hablo desde mi condición de tipo de 88 años, nacido en aquella situación. Entonces, digo, a lo mejor me está pasando con el teatro lo mismo que me pasa con la computadora y con el teléfono celular, que no sé cómo se maneja, que me cuesta mucho trabajo, que no sé cómo apagarlo. Y a lo mejor con el teatro me está pasando esto, que no sé cómo apagar algunas cosas y estar ahí. Sí, pienso también que ese fenómeno que vos encontraste hace 40 años atrás y que vos marcaste, por ejemplo, una excepción a la regla respecto a cómo se movía el teatro independiente, hoy se ha complejizado y diversificado tanto que creo que ya no obedece ni siquiera a la lógica de esos tiempos, donde tal vez la falta de otras opciones hacía que uno se enrolara también por ahí acríticamente, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba la reflexión, el posicionamiento en ese momento y qué lugar ocupa ahora? Donde, bueno, si bien siempre está la tentación de Buenos Aires cerca, de la televisión, estuvo en su momento, ¿no? Esto creo que vos lo habrás transitado. Digo, ahora también hay, cierta frivolización del teatro independiente. Sí, yo me acuerdo que yo vivía en Buenos Aires y estaba haciendo teatro y me estaba yendo bien y un grupo de gente vino, me dijo, Antonio, basta, buscate un representante, dejate de joder, ¿qué te pasa? Porque me estaba yendo bien. Yo lo pensé mucho, yo me acuerdo el día que lo decidí en mi cabeza, estaba comiendo, almorzando, estaban mis 2 hijas en la mesa. Yo miraba el televisor y estaban haciendo un reportaje a Federico Lupi, que estaba haciendo Tupac Amaru, una obra de David Viña, en la que yo trabajaba y había ganado un premio como mejor actor de reparto del año con esa actuación. Y que Lupi estaba hablando muy bien de mí. Y me acordaba de que la gente me decía, Antonio, ¿qué carajo estás esperando, no? Y yo, con mis hijas al lado conmigo, dije, yo no voy a hacer eso. Porque yo quiero seguir haciendo el teatro que yo quiero hacer. Y Federico Lupi, que está haciendo este teatro que él quiso hacer, también hace cosas que no quiere hacer, pero las hace porque no se puede bajar del colectivo donde ya se subió. Claro. Si el día que yo tenga un auto último modelo, una casa quinta, y una casa, un departamento, un piso en Barrio Norte, ¿cómo me bajo de ahí cuando no me dan más contratos? Claro. No me puedo bajar. Entonces yo voy a seguir viviendo de mi condición de docente teatral, de eso vivía yo en Buenos Aires,
mis cursos particulares, con lo cual no me daba ni para el auto, ni para el departamento, pero yo vivía con eso y le daba la sopa a mis hijas sin que mis hijas fuesen culpables de mi culpa por hacer lo que yo no quería hacer. Y cierta expectativa que se genera también respecto a qué nos va a brindar ahora tal figura, ¿no? Porque no es solo una cuestión económica, sino que ya entras también en un circuito diferente. Yo creo que toda esta menezunda no es exclusivamente del teatro independiente. Creo que pasa en el país y en el mundo con todo. Uh-huh. Es difícil saber dónde uno está parado. ¿Qué quiere decir uno cuando dice yo amo la libertad? ¿La libertad de quién? ¿De quién estás hablando? ¿De la libertad que dice Milei? ¿De la libertad que dice Esper? ¿De la libertad que dice Macri? ¿De cuál libertad estás hablando, no? ¿Qué significa respetar la República en estos días? Decir respetar la República, ¿no? Cuando de pronto me han afanado el discurso. Claro. Digo, yo ya en estos momentos estoy haciendo un proyecto teatral donde estoy haciendo la dramaturgia, cosa que me sentí obligado a hacerlo, como dije al principio, porque no encuentro material, y me vuelvo loco porque no sé qué hacer con el lenguaje para que se entienda de qué cuernos estoy hablando y que no me confundan. Entonces, me parece que, ¿por qué voy a pedirle yo al teatro independiente que sea limpito, prolijo y claro si estamos viviendo en esta menezunda? Dije, bueno, en esta menezunda, ¿no? Una última pregunta al joven Antonio Mónaco, de 88 años. ¿Cómo ve el teatro futuro? Lo veo complicado en ese sentido, creo que cada vez va a ser más confuso. Lo veo con muchas posibilidades de desarrollo en un sentido muy tecnológico, cosa que también me preocupa. Me preocupa el entusiasmo por el desarrollo de lo novedoso de la tecnología, ¿no? A mí me parece que hay un grave riesgo en los creadores, que es tentarse con la originalidad. Quiero hacer algo que es distinto. Entonces, por ahí, como es distinto, ya es mejor. Y no todo lo distinto es mejor, para nada. No todas las cosas están bien reemplazadas, ¿no? Entonces, por ahí veo espectáculos donde la cosa está puesta en la puesta en escena, ¿no? A ver qué invento, esto es deslumbrante, qué maravilla, ¿no? Pero yo creo que hay que volver al carozo, al meollo, ¿no? Y después ver cómo le armamos la envoltura. Pero la mirada hay que tenerla puesta en el carozo, ¿no? Y yo creo que el desarrollo tecnológico atenta contra eso, ¿no? Que es tentador, que son tentaciones malditas, ¿no? Si yo en lugar de poner una mesa pongo, qué sé yo, una rueda de camión dada vuelta, mirá vos, ¿no? ¿Y qué digo con eso? ¿Qué aporto con eso, no? ¿Aporto admiración? ¿En qué sentido? ¿En qué? A mí no me gusta el afán de lucimiento. He visto espectáculos que son muy lindos y que me han resultado desagradables cuando veo que el actor se está luciendo. Uh-huh. No me gusta la tentación por el lucimiento. Ponerse, ¿no?, por delante de lo claro, que... Claro, mira qué bien te hago este personaje, mira cuántas cosas le encontré al personaje. Y yo siento que el actor está ocupado en eso, y que no está ocupado en el acontecer dramático que a mí me tiene que conmover y me tiene que mover, me tiene que plantear algo, ¿no? No voy al teatro para admirar al actor, voy al teatro para ver qué me producen como cosa inquietante. Por supuesto que por eso tiene que ser un buen actor. ¿Hay algo del orden de lo ético en eso? Totalmente, absolutamente, claro. Y a mí me parece que también hay un problema aquí en la pedagogía, ¿no? Yo creo que a mí, por ejemplo, me extraña esto que te decía, gente que está haciendo lo que hace y que además son docentes en instituciones oficiales. Bueno, yo creo que el docente tiene que tener cierta ejemplaridad en algún sentido, ¿no? Que teatro se puede hacer de muchas maneras, por muchas razones y para muchas cosas. Uno tiene que elegir en cuál de esas uno se ubica, ¿no? Cómo lo quiere hacer, para qué lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ¿no? Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes por la invitación. Y así termina este episodio.
te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografíasteatrales@gmail.com.